También hay videos sobre esto, pero no sé si lo pensaron. Entonces, yo quiero saber qué pensaron al respecto. Entonces uno dice, pues podría tener 4 SAT, que las cláusulas son de tamaño 4, o 5 SAT, que las cláusulas son de tamaño 5. ¿Sí? O podría tener 2 SAT, que las cláusulas son de tamaño 2. Entonces la pregunta es, SAT se tradujo a 3 SAT, se redujo a 3 SAT. ¿Se podrá reducir a 4 SAT? ¿Se podrá reducir a 5 SAT? O sea, a cláusulas de 5, a cláusulas de 6. Entonces, ¿qué dirían ustedes? Por ejemplo, si las cláusulas son de tamaño 4 y no 3, cláusulas son de tamaño 4 y no 3, por ejemplo, ¿qué haríamos con una cláusula de tamaño 1? La traduciríamos con 3 variables, ¿cierto? B1, B2 o B3. Entonces, ¿cuántas me saldrían? 8 cláusulas. Porque con 3 variables hay 8 valores de verdad posibles. Y entonces pongo que con cada uno Z1 es verdadero. Entonces alguna de esas tendrá que ser verdadero, y si Z1 es falso, no puede ser que todas sean verdaderas al tiempo. Entonces, ¿cierto? O sea, con 4 podría, con 5, misma idea, con 6 la misma idea. Bien. ¿Qué pasa con las de 2? Si son con 4, entonces hago esto mismo, pero con B1, B2, no B1, B2, lo que hice ahorita con las de 3, lo hago con las de... Digamos que eso no tiene problema. Si es de 3, entonces le agrego B1 o no B1. Si es de 4, pues ya es de las que quiero. Y si es de 5 o más, hago un encadenamiento como estos con las de 5 o más. ¿Cierto? La ventaja es que ese 5 o más, la ventaja de que tener uno más es que me deja como, me puedo poner uno aquí y las otras aquí. Bien. ¿Qué pasa si es de 2 nomás? ¿Por qué? ¿Qué pasa con 2 SAT? ¿Por qué con 2 SAT eso no funcionaría? Volvamos aquí. Si las cláusulas fueran solo de tamaño 2, se permitirán solo de tamaño 2. Entonces, si tengo una de tamaño 1, ¿cómo la vuelvo una equivalente de tamaño 2? Lo mismo que hicimos ahorita, ¿cierto? Me invento una nueva variable, B1 o Z1. Y, ¿qué hizo? Y no B1 o Z1. ¿Sí o no? Entonces tengo cláusula de tamaño, las dos son de tamaño 2, y esta es verdadera solo si Z1 es verdadero. Y si Z1 es falso, no hay manera de que sea verdadero. O sea que esta codifica la verdad de Z1 con cláusula de tamaño 2. Aquí no hay problema. ¿De acuerdo? Si nos pasamos a las de tamaño 2, pues no habría problema porque ya son de tamaño 2. Entonces ahora pasemos a la de tamaño 3, pero la de tamaño 3 las tengo que volver cláusula de tamaño 2. O sea, tendría que coger Z1 o Z2, Z3 y codificarlo con cláusulas de tamaño 2. Entonces, la idea que había aquí era hacer como esas cadenas, ¿cierto? Pero no tengo sino 2 literales por cláusula. Y para encadenar yo necesito el B1, necesito no B1, B2, no B2, B3. Y no tengo espacio para meter la tercera, la Z. No tengo espacio para meter la Z, porque ya se me llenaron las cláusulas. Entonces, ¿cómo hago para que eso quede ligado con la Z? Por lo menos con esta misma idea es imposible. ¿Cierto? O sea que aplicar esta misma idea no es posible porque tengo 3. Entonces, si pongo a Z1 en la primera, la otra puedo poner una variable B1. Me pongo en la segunda, ¿qué pongo en la segunda? ¿Cómo hago para ligar la segunda? Entonces tengo que poner no B1. Pero entonces ahora que pongo Z2 y eso, no hay manera de ligarlas
de manera que la satisfacción de todos está ligada a la satisfacción de alguna Z. O sea, esta idea no va a funcionar. ¿Sí? La pregunta entonces es, ¿qué es lo que tiene 2 SAT? O sea que pareciera que 2 SAT fuera más fácil que 3 SAT. Porque no es capaz de codificar SAT, que es tan difícil. 3 SAT, en cambio, parece bien difícil porque es capaz de codificar SAT. Pero 2 SAT pareciera que no, por lo menos no con esta idea. O tendría que inventarse una otra idea. Entonces uno se pregunta, ¿será que es que con 2 la cosa sí es, no es difícil? O sea, ¿será que el problema 2 SAT es fácil? Entonces, les voy a contar que sí, que 2 SAT es fácil. Pero no tan fácil como para que yo, es que el algoritmo es este y ya sé. Pero sí es fácil. Entonces, si ustedes buscan en internet, si ustedes buscan en internet 2SAT y esas cosas, pues van a encontrar muchas cosas. Pero particularmente van a encontrar en Wikipedia este de 2 satisfactibilidad. Y entonces aquí está, les quiero mostrar la idea esencial de por qué 2SAT es fácil. ¿Sí? Y creo que, no sé si esto está en los videos, no creo que esté en los videos. No creo que esté en los videos. Porque en los videos lo que está es, ¿y qué pasa con 2SAT y qué pasa con 3SAT? Y la parte bonita de hoy es pensar, saber qué pensaron, que no sé qué pensaron, pero bueno. Entonces, les estoy contando. Entonces, 2SAT son cláusulas así, X0 o X2 o X0 o no, o sea, son de este estilo, ¿cierto? De 2, de 2. Entonces, uno puede ver un problema de 2SAT, lo puede ver como un grafito. En este grafito que vamos a poner aquí dice X0 o X2. Mejor dicho, voy a inventarme un grafo. Aquí, ¿qué variables hay? Hay X0, X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Entonces me voy a inventar un grafo con 12 nodos. Como hay 6 variables, voy a inventar 12 nodos. Uno por cada literal. El literal podría ser o X o no X. Entonces aquí va a estar no X0 y en alguna parte estará X0. Aquí está. Está X1 y en alguna parte estará no X1. Aquí está. Está X2, no X2 y X2. X3, X3, X, aquí está no X3, aquí está X3, X4, bueno, ahí están todos, X5, aquí está X4 y no X4, aquí está X5 y no X5, y aquí está X6 y no X6. O sea, como ven, están los 12 noditos del grafo. Ahora, es un grafo dirigido, pongo una arista de quién a quién. Entonces, la idea es la siguiente. Como fórmula lógica, X0 o X1 o X2, se puede ver como qué implicación. P o Q es lo mismo que eh, P o Q es equivalente a qué fórmula. Exacto. Es equivalente a no P implica Q, ¿cierto? Voy a ponerlo entre paréntesis para que no vaya lugar a dudas. O sea, si yo tengo P o Q, quiere decir que no P. ¿Y a qué otra es equivalente? Si lo hubiera visto, como P o Q lo mismo que Q o P, ¿a qué también es equivalente eso? A no Q implica P. O sea, también, las dos. O sea, para que P o Q sean ciertas es lo mismo que no P implica Q o que no Q implica P. Son equivalentes, lógicamente. Entonces, voy a poner una arista del nodo que representa a no P al nodo que representa Q, si existe P o Q, y voy a poner una arista del nodo que representa no Q al nodo que representa P, si existe P o Q. O sea, voy a poner dos aristas, de no P a Q y de no Q a P. Entonces, por ejemplo, aquí está X0 o X2. Entonces, ¿dónde está X2?
x2 está por aquí arriba, entonces sería de no x2 a x0, miren, aquí está. Y de x0 y de no x0 a x2. ¿Dónde está no x0? A x2, miren, aquí está. Y así armé este grafo. Con esa, entonces cojo la segunda, x0 o no x3, entonces debe haber una de x0 a x3, x0 a x, de x0, ¿dónde está? X0 implica no x3, o sea, x3. X0 a x3, ¿dónde está x3? Sí, aquí está, pero, o sea... El no x0 implica no x3. Ah, sí, sí, es eso, es x3 implica, es no x3 implica x0, aquí está, es x3 implica x0, o no x0 implica no x3, y no x0, ¿dónde está? Aquí implica no x3. Entonces, el grafito está dibujado de manera que eso funcione. Entonces, ahora, la pregunta es si esta fórmula es satisfactible, ¿qué tiene que ver con el grafo? O si es insatisfactible, ¿qué tiene que ver con el grafo? Entonces, imagínense que hubiera un camino, por ejemplo, un camino que me llevara de no x0 bueno, ahí estamos viendo el gráfico. Un camino que me llevara de no x0 a... Bicho, no x0 me lleva a x, que si x0, que si no x0 me lleva a no x3, no x3 me lleva a x6, ahí no puedo ir a ninguna otra parte. Pero supongamos que hubiera un camino que llevara de no x0 a x0. ¿Qué significaría eso? Significaría que hay una cadena que dice de no x0 voy a algo, de algo voy a algo, y de eso voy a x0, o sea que no x0 implica x0, porque las implicaciones son transitivas, ¿cierto? Y eso es falso. No x0 no implica x0. Entonces, la idea es, si la fórmula es satisfactible, va a haber un camino entre un nodo y entre algún nodo y su negación. Y si la fórmula es satisfactible, no puede pasar eso. O sea que saber si es satisfacción o insatisfacción es saber si hay un camino entre un par de nodos. Y ahora, ¿cuánto vale saber si hay un camino en un par de nodos en un grafo? Dirigido. Hallan las componentes, exacto. Entonces la idea es, hallan las componentes fuertemente conexas de un grafo. Y si en una componente están x0 y está un literal y su negación, significa que esa fórmula es satisfactiva. Y si en ninguna componente conexa hay un nodo y su negación, quiere decir que es satisfactivo. ¿Listo? ¿Y cuánto cuesta hallar las componentes conexas de un grafo? Polinomial. O sea lo que sea, no es exponencial, es polinomial. Entonces hemos reducido el problema, hemos hecho reducción. El problema de 2SAT a el problema de hallar las componentes conexas de un grafo. Como hallar las componentes conexas de un grafo es rápido, entonces hallar 2SAT es rápido. Y eso es lo que hace que 2SAT sea fácil y no difícil. Que yo puedo encontrar un algoritmo para hacerlo. ¿Cierto? Ahora, ¿qué va a pasar en la vida real cuando ustedes analizan eso pasa mucho. Fíjense que pasó con la mochila, que pasar de real a entero la volvió difícil o la volvió fácil. Aquí, pasar de 3SAT a 2SAT lo volvió fácil y no difícil. Entonces, hay detallitos que son los que pueden hacer los problemas difíciles. Y por eso estudiar todos esos problemas tiene su digamos, su dificultad. Uno se puede engañar uno muy fácil. Uno puede pensar que este problema solo es hacer esto y me invento un voraz y ya, y resulta que no. ¿Sí? Como puede pasar que uno esté pensando que algo es muy difícil y resulta que es una solución muy fácil. ¿Cierto? O sea, es mejor estudiar los problemas que dejarse guiar por la primera impresión. Esa es mi sugerencia, ¿cómo se llama? Mi aprendizaje. No porque lo vea fácil es fácil, ni no porque le parezca difícil es difícil. Tiene que estudiarlo. Tiene que estudiarlo y para eso es que estamos haciendo esto. ¿Listo? Bien.
También les iba a mostrar, los voy a mostrar en todo caso. Aquí tengo en este, aprende programación competitiva, ahí está la demostración de que allá las componentes conexas, 2AT es equivalente. Pues aquí está el algoritmito y todo eso. Entonces, cuando vean el video, pues quieren entrar allí, pues entran allí y miran esas cosas con detalle. Simplemente es para decirles que la complejidad de los problemas no es tan evidente como uno se lo espera con solo verlos. A veces sí, pero muchas veces no. Y más cuando trabajamos con problemas de optimización. Y aquí vengo a una cosa que la vez pasada no hicimos. Y es que típicamente estamos trabajando con problemas de decisión. Y entonces uno se puede preguntar, ¿por qué estamos trabajando con problemas de... ¿Por qué si estamos trabajando con problemas de decisión, lo que usted está haciendo sirve para problemas de optimización? Si los problemas de optimización no son problemas de decisión. Un problema de optimización es y encuentre una solución que cumpla con lo siguiente y que optimice la función objetiva. Pero un problema de decisión es, dígame si esta instancia tiene una solución que cumple con lo siguiente o no. Son dos cosas no idénticas, pero parecidas. Entonces, digamos que a ustedes les dicen que tienen una manera de resolver un problema, por ejemplo, eso, tienen un algoritmo para saber si en un grafo hay un ciclo de tamaño 2, de tamaño K. O sea, si usted puede preguntar, ahí hay un ciclo de tamaño K y eso le dice sí o le dice no. Y ahora le preguntan, quiero hallar el ciclo más grande de ese grafo. ¿Sí? El grafo tiene n nodos. Entonces, ¿cómo usarían el saber que usted puede preguntarle por un tamaño específico y le dice sí o no para saber cuál es el tamaño más grande? ¿Cómo podrían hacer? Pregunto si hay un ciclo de tamaño n. Listo. Y me dice no. Entonces, ¿qué hace? n-1. Uy, pues eso va a ser como demorado. Hay una manera más rápida. Le pregunto si hay uno de tamaño n medios, por ejemplo. Y entonces él me dice no. Yo ya sé que de n medios para abajo. ¿Cierto? Pero me dice sí. ¿Es el más grande? No sé. Porque n medios, pues ya sé que hay uno de n medios, pero puede uno más grande. Entonces puedo preguntar en la mitad entre n y n medios. Y luego pregunto, y voy preguntando donde debe preguntar. Y con un número logarítmico de preguntas, logro resolver el problema de optimización. O sea que si el problema de decisión era difícil, el problema de optimización pues es igualmente difícil. Pero si el problema de decisión era fácil, con este algoritmo log, me demoro logaritmo más para hallar la respuesta, también es fácil. O sea que hay una relación muy directa entre un problema de optimización y un problema de decisión. O sea, todo problema de optimización, puedo averiguar el problema de decisión asociado, mirar qué tan complejo es, y si es muy complejo, el de optimización también lo es. Y si no es, entonces el de optimización tampoco lo es, porque tengo una manera de reducir el uno al otro, con un número logarítmico de pasos. Así son todos los problemas de optimización. Entonces, si estudiamos solo problemas de decisión, no estamos limitándonos en el estudio. Estamos realmente estudiando todos los problemas. Entonces le dicen, no, que el problema de la gente, ¿conoce el problema de la gente viajera? Que hay un grafo y que hay pesos entre los grafos y quiero hallar la manera de pasar por todas partes, la gente tiene que pasar por todas partes con el menor recorrido posible en kilómetros, una cosa así. Entonces uno dice, pero ¿será difícil o no? Pues estudia el problema de saber si hay un camino de tamaño K para la gente viajera. Si ese problema es difícil, el problema de optimización es difícil. Y si ese problema es fácil, el de optimización es fácil. Pero se vuelve un problema de decisión, no un problema de optimización. Entonces, todos los problemas de optimización los podemos ver
lo podemos estudiar a través de su problema de decisión. Y eso me ha faltado la vez pasada, pero que porque uno se puede preguntar, ¿por qué si estábamos todo el tiempo de optimización ahora se nos volvieron problemas de decisión? Entonces, no, es que los de optimización los estudiamos a través de los de decisión. ¿Listo? ¿Podría explicarle qué nos puede pasar En el ejemplo de ahorita, ¿por qué pasar de n a n? O sea, porque yo pregunto, ¿hay un camino de tamaño n? ¿Hay un ciclo de tamaño n? Y si él me dice no, entonces yo ya sé que no hay uno de tamaño n. Entonces, pues los ciclos, como el máximo es de tamaño n, entonces ya, y estoy buscando el máximo, y ya pregunté si n, entonces yo puedo pasar a n-1, ¿sí? Puedo pasar a n-2, pero puedo hacerlo más rápido que eso. Simplemente digo, pregunto, ¿hay uno de n medios? Entonces él me dice, sí, hay uno de n medios. Si me dice no, no hay uno de n medios. Entonces quiere decir que no hay de n medios, no hay de n medios o más. Ah, sí, sí. No, no tanto es, la pregunta es si existe uno de tamaño n medios. La pregunta es si existe al menos un ciclo de tamaño al menos n medios. ¿Existe un ciclo de tamaño al menos n? Pues le dice no. ¿Existe un ciclo de tamaño al menos n medios? Si le dice no, es porque pues tampoco hay de n medios más uno ni de ahí para arriba. ¿Sí? Es el al menos, sí, tienes razón. No es exacto, sino el al menos. ¿Sí? Pero el problema de decisión es si existe uno de al menos n medios. Porque si fuera exacto igual n medios, puede que no existiera uno de esos, pero sí existiera uno por aquí arriba. Sí, tienes razón. La pregunta es de al menos n medios. Muy buena la pregunta, es que está claro. O sea que sí, tienes razón. Había que preguntar si nuestro problema de decisión es si hay un ciclo de tamaño al menos k, no de tamaño k. Porque si yo pregunto tamaño k, no puedo hacer esa vuelta tan fácil. Pero el problema de decisión es al menos k. ¿Listo? Bueno.